Yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. En México, en 1994, un hombre camina hacia la oscuridad y jamás regresa. Su nombre, Jacobo Grinberg, genio rebelde, mártir de la ciencia. Él creía que la mente podía doblar la realidad y que los chamanes podían curar con el pensamiento que el gobierno lo vigilaba. Pero las preguntas que han surgido a lo largo del tiempo es: ¿acaso lo asesinaron por sus descubrimientos? ¿O entró en una dimensión que no pudo controlar? Este documental podría cambiar cómo ves todo. A continuación te presento todos y cada uno de los datos bastante curiosos sobre él. Nacido en la sombra de un secreto en 1946, Grinberg creció en la Ciudad de México en una familia judía de origen polaco. Su padre, sobreviviente del Holocausto, le inculcó desde niño preguntas sobre el sufrimiento humano y la naturaleza de la realidad. Su infancia estuvo marcada por una profunda curiosidad. A la edad de 12 años, ocurrió una tragedia: la muerte de su madre a causa de un tumor cerebral. Este evento desencadenó una búsqueda de por vida para comprender la mente humana. El joven Jacobo estaba cautivado por los misterios del cerebro. En su diario de adolescente escribió que soñaba con leer la mente de las personas. Se preguntaba cómo este órgano podía dar lugar a pensamientos, emociones y a la consciencia misma. Este momento crucial preparó el escenario para su extraordinario viaje al mundo de la neurociencia y más allá. El interés temprano de Grinberg en la mente evolucionó rápidamente en una pasión. Devoraba libros de psicología y filosofía, buscando respuestas a las preguntas profundas que lo inquietaban. Su sed de conocimiento era insaciable, lo que lo impulsó a explorar varias disciplinas en busca de una comprensión más profunda de la consciencia humana. Esta exploración temprana sentó las bases para su trabajo innovador en los años venideros, convirtiéndolo en un pionero en el campo de los estudios de la consciencia. Decidido a perseguir su pasión, Grinberg se embarcó en una rigurosa trayectoria académica. Estudió psicología en la UNAM y luego neurofisiología en la Universidad de Nueva York. Influenciado por figuras como el chamán mexicano Pachita, Grinberg buscó un puente entre la ciencia y lo místico. Jacobo no temía explorar lo desconocido. Decía que el cerebro era una antena hacia universos infinitos. ¿Estaba loco? ¿O estaba más allá de nuestra comprensión? Allí, se sumergió en el mundo de la psicología. Obtuvo su doctorado, enfocándose en el estudio del cerebro y el comportamiento. Su investigación se adentró en la electrofisiología, explorando la actividad eléctrica del cerebro. La investigación temprana de Grinberg exploró la relación entre las ondas cerebrales y los estados alterados de consciencia. Estaba particularmente interesado en la meditación y sus efectos en el cerebro. Realizó experimentos utilizando electroencefalografía o EEG. Esta tecnología le permitió medir y registrar la actividad eléctrica del cerebro. Sus hallazgos revelaron cambios significativos en los patrones de ondas cerebrales durante los estados meditativos. Este trabajo inicial estableció su reputación como una estrella en ascenso en el campo de la psicofisiología. A su regreso a México, Grinberg estaba decidido a crear un espacio para la exploración científica de la consciencia. Fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Este laboratorio se convirtió en un centro de investigación innovadora, atrayendo a estudiantes y investigadores talentosos de todo el mundo. El liderazgo y el pensamiento innovador de Grinberg fomentaron una vibrante comunidad intelectual. El trabajo de Grinberg se extendió más allá de los límites tradicionales de la investigación académica. Se aventuró en el estudio de fenómenos poco convencionales, incluyendo el chamanismo, la telepatía y la percepción extrasensorial o PES.
Sus métodos de investigación combinaron protocolos científicos rigurosos con una apertura a la exploración de lo inexplicable. Este enfoque desafió los paradigmas científicos predominantes, empujando los límites de lo que se consideraba una investigación científica aceptable. El encuentro que lo cambió todo en 1968 durante un viaje a Oaxaca, conoció a Pachita, una chamana curandera que realizaba cirugías psíquicas usando solo las manos. Greenberg afirmó verla extraer un tumor de un paciente sin tocar su cuerpo, y esto lo dejó marcado, dando inicio a sus investigaciones. Quizás te preguntes qué es un chamán. Un chamán es una persona que se cree que tiene poderes sobrenaturales para sanar, adivinar, invocar espíritus, etc. El chamanismo es la práctica de creencias y rituales que se centran en la comunicación con el mundo de los espíritus. Dicho esto, continuemos. En los 80s, Greenberg fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Su teoría más audaz, la sintérgica, propuso que la realidad es una red de información conectada por un campo energético. El cerebro, según él, sería un decodificador de esta matriz universal. Sus experimentos con meditadores y chamanes buscaban probar que la conciencia puede alterar la materia. ¿Locura o genialidad? Sus colegas debatían, pero nadie negaba su originalidad. La fascinación de Greenberg por las tradiciones antiguas lo llevó al estudio del chamanismo a niveles extremos. Viajó a regiones remotas de México, sumergiéndose en las prácticas de los curanderos indígenas. Greenberg participó en ceremonias tradicionales, presenciando de primera mano el poder de los rituales chamánicos. Usó EEG para estudiar la actividad de las ondas cerebrales de los chamanes durante estos rituales. Su investigación sobre la telepatía, también conocida como comunicación de mente a mente, desafió los límites de la ciencia convencional. Greenberg realizó experimentos para investigar si las personas podían transmitir pensamientos y emociones entre sí sin ningún contacto sensorial. Desarrolló diseños experimentales innovadores, a menudo utilizando EEG para monitorear la actividad cerebral de los participantes. Si bien sus hallazgos en esta área a menudo se encontraron con el escepticismo de la comunidad científica dominante, continuaron alimentando su pasión por comprender los potenciales ocultos de la mente humana. En los 80s, Greenberg fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Su teoría más audaz, la sintérgica, propuso que la realidad es una red de información conectada por un campo energético. El cerebro, según él, sería un decodificador de esta matriz universal. Sus experimentos con meditadores y chamanes buscaban probar que la conciencia puede alterar la materia. ¿Locura o genialidad? Sus colegas debatían, pero nadie negaba su originalidad. Los años de investigación de Greenberg culminaron en el desarrollo de su teoría más profunda y controvertida, la sintérgica. Esta teoría proponía que la realidad, tal como la percibimos, no es una entidad separada y objetiva. En cambio, Greenberg postuló que la realidad es una construcción, una especie de proyección holográfica creada por la interacción de nuestras mentes. En esencia, Greenberg sugirió que todos estamos interconectados, nuestras conciencias individuales contribuyendo al tejido de la realidad misma. La sintérgica desafió los supuestos fundamentales de la ciencia materialista, proponiendo una comprensión más holística e interconectada del universo. La teoría de Greenberg resonó con antiguas tradiciones místicas y con ideas emergentes en la física cuántica. Ofreció una nueva perspectiva radical sobre la naturaleza de la realidad, la consciencia y la relación entre el observador y lo observado. Esta teoría, aunque considerada radical por algunos, ha seguido intrigando a académicos y entusiastas por igual. De aquí en adelante es que esto se pone muy interesante. En la UNAM, conectó a sanadores indígenas a máquinas de EEG. En uno de sus informes borrados, describió cómo un chamán mixteco detuvo un reloj de pared durante un trance, sincronizado con un pico de ondas gamma cerebrales. En 1984,
Fundó este centro clandestino con apoyo de universidades extranjeras. Testigos dicen que allí mezclaba rituales prehispánicos con tecnología soviética. Un dato escalofriante. Un ex asistente contó que Greenberg grabó voces de difuntos en cámaras anecoicas. ¿Puedes creerlo? También está la teoría de la sintérgica. Publicó que el cerebro es un holograma que proyecta la realidad. Según él, los chamanes podían alterar ese holograma. La comunidad científica lo tachó de pseudocientífico, pero el ejército mexicano mostró interés. El enigma se desenvuelve. La desaparición de Jacobo Greenberg. En su año final visitó Moscú meses antes del colapso soviético. Según su pasaporte, se reunió con el Instituto de Cerebro Humano, famoso por experimentos psicoespaciales. Nadie sabe qué intercambiaron. El 8 de diciembre de 1994, pocos días antes de su cumpleaños número 48, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Estaba en la cima de su carrera, profundamente inmerso en su investigación y a punto de embarcarse en un nuevo viaje de investigación. Su repentina desaparición conmocionó a la comunidad científica y envió ondas de misterio y especulación por todo el mundo. Las circunstancias que rodearon su desaparición estaban envueltas en misterio. Su auto fue encontrado abandonado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, no había registros de que hubiera abordado ningún vuelo. A pesar de las extensas investigaciones de las autoridades y particulares, no surgieron pistas concretas. Pasaron los años y el misterio de su desaparición se profundizó, dejando un legado de preguntas sin respuesta y alimentando un sinfín de especulaciones. Sin pistas, su caso se convirtió en leyenda. ¿Fue víctima de un crimen? ¿Un escape voluntario? Algunos especulan que sus investigaciones lo pusieron en riesgo. Susurros en las sombras. Teorías sobre el destino de Greenberg. El vacío dejado por la desaparición de Greenberg dio lugar a numerosas teorías, cada una más intrigante e inquietante que la anterior. Algunos especularon que su investigación innovadora, particularmente su trabajo sobre la sintérgica, había atraído atención no deseada. Había tropezado con algo demasiado peligroso, demasiado alterador del mundo, lo que llevó a su silenciamiento. Otros susurraban posibilidades más extraordinarias. ¿Había Greenberg, a través de su exploración de la consciencia, abierto una puerta a otra dimensión, un reino más allá del alcance de la percepción ordinaria? ¿Podría haber trascendido voluntariamente los confines de esta realidad, dejando atrás el mundo material para explorar los territorios inexplorados de la consciencia misma? Las teorías que rodean la desaparición de Greenberg, cada una más fantástica que la anterior, reflejan el profundo impacto de su trabajo y el misterio perdurable que rodea su destino. ¿Y qué decir sobre el famoso manuscrito quemado octubre de 1994? Su esposa, Thelma, reveló que Greenberg quemó documentos la noche del 7 de diciembre, diciendo que eso no es para la humanidad. En las últimas horas que fue visto, el 8 de diciembre de 1994, a las 10 a.m., dejó su casa en Coyoacán con una maleta de documentos. Dijo a Thelma que si no regresaba, que siguiera la pista de los números. A las 11 a.m., fue visto en un café cerca de la UNAM con un hombre de traje no identificado. Y a las 12:15 p.m., su auto apareció abandonado en Xochimilco. En el asiento había un dibujo de una pirámide con un ojo y la palabra escrita al revés. Un legado de investigación, la influencia perdurable de Greenberg. A pesar de su repentina e inexplicable desaparición, el legado de Jacobo Greenberg continúa inspirando e intrigando. Su investigación innovadora, su audaz exploración de la consciencia y sus teorías que invitan a la reflexión han dejado una huella imborrable en las comunidades científicas y espirituales. El trabajo de Greenberg sirve como un poderoso recordatorio de que las fronteras de la ciencia no son fijas, sino horizontes en constante expansión.
Su enfoque valiente para explorar fenómenos no convencionales, su disposición a desafiar los paradigmas establecidos y su creencia inquebrantable en los vastos potenciales sin explotar de la mente humana, continúan inspirando a investigadores, estudiantes y buscadores de la verdad en todo el mundo. Y así, entre teorías revolucionarias y un misterio sin resolver, la historia de Jacobo Greenberg se desvanece en la niebla del tiempo. Un hombre que desafió los límites de la mente, que creyó en la conexión invisible entre la ciencia y lo espiritual, y cuyo destino final sigue siendo un enigma. Hoy, Greenberg es un enigma, pionero para unos, místico para otros. Sus 50 libros siguen inspirando a quienes buscan respuestas más allá. ¿Genio incomprendido? ¿Visionario adelantado a su época? Su ausencia nos deja más preguntas que respuestas, pero su legado aún permanece. En cada página escrita, en cada idea que reta a la ciencia convencional, en cada buscador incansable de la verdad. Si esta historia te conmovió, como a mí, recuerda. A veces, las mentes más brillantes son efímeras, como estrellas fugaces en la noche. No olvides suscribirte, comentar, dar like y activar la campanita, y sobre todo, no dejes de cuestionar. Hasta la próxima.